hacía así con los deditos y se mordía los labiecitos y se sacaba sangre de los labiecitos. Lo que más la preocupó fue que Juan Martín no quería regresar al colegio. Entonces yo ya entré en la alerta y yo le decía a Martín, ¿usted qué le están haciendo en el colegio? Cuénteme, ¿a usted le están haciendo algo? Diana cuenta que le pidió una reunión a la profesora de su hijo para indagar qué le estaba pasando en el colegio. Sin embargo, Que ese día, como ya estaba tan mal, me tocó irme con él para la clínica y ya lo dejaron internado. el estado de Juan Martín ya era crítico y no hubo tiempo de hablar con el colegio. Ya nos dijeron que él tenía una infección en el cerebro y que había que drenarle pues todo ese líquido de la infección. Lo tuvieron que ingresar de inmediato al quirófano. Le tuvieron que hacer una cirugía para que el cerebrito drenarle toda esa infección que tenía y que le desinflamara. Pero el procedimiento, cuenta Diana, no funcionó como esperaban. Antes empezó a inflamar más el otro lado. Le tuvieron que hacer otra cirugía para que desinflamara, pero ya el cerebrito del niño no quiso volver a su estado natural. El pronóstico médico fue fatal. Que tenía muerte cerebral y que ya el niño no iba a despertar más. El 11 de marzo de este año, Juan Martín, de apenas 11 años, tras 2 cirugías, perdió la batalla. Ya, y no reaccionó, entonces ya el niño falleció. Desconcertada y con el corazón roto, Diana no entendía cómo su hijo, un niño feliz y enérgico, había enfermado y fallecido en cuestión de semanas. Allá lo declararon como muerte natural, por lo que fue por la infección que le dio. Pero en su corazón de madre sentía que había algo más. Y fue entonces cuando una verdad empezó a destaparse. Muchos papás me escribieron, me mandaron mensajes. Diana, mire, mi hija me cuenta esto. Algunos compañeros de clase revelaron que a Juan Martín, semanas antes de su muerte, lo golpearon con la puerta del salón otros alumnos que, según ellos, lo agredían constantemente. Que el niño iba a entrar y le tiró la puerta, entonces lo golpeó y el niño se fue para atrás y se cayó. De inmediato, Diana recordó que un día su hijo le hizo un comentario de un portazo, pero no le contó detalles. Los niños muy cansones me tiraron la puerta y me pegaron con la puerta, pero no, entonces yo lo revisé, él no tenía nada, no se le veían golpes ni coloraditos. Pero tras la muerte de Martín, sus amiguitos revelaron la gravedad del golpe, pues entendieron que podría estar relacionado con su muerte. Me cerraron la puerta muy duro y cuando, bueno, entonces ya estaba Juan Martín ya tirado en el piso. ¿Y está inconsciente? Inconsciente, sí, no respondía. El compañero de clase se llama Simón y cuenta que tras escuchar un fuerte golpe, corrió al salón y encontró a Juan Martín desmayado. Yo veo muchos videos, yo le dije, póngale el alcohol con un trapo que él de ahí tiene que despertar, y sí, despertó. ¿Y cómo se veía Juan Martín? Se veía pálido. ¿Cuánto tiempo más o menos Simón estuvo Juan Martín inconsciente, casi desmayado? 7 minutos. Simón asegura que estaban solos en el salón sin la supervisión de ningún directivo del colegio San Pío X. Y al ver que Martín despertó, siguieron esperando al profesor sin reportar lo que había ocurrido ni delatar a los agresores. ¿Cuánto tiempo, Simón, estuvieron ustedes ahí solos en el salón? Prácticamente 40 minutos. 40 minutos sin ningún profesor, sin nadie que los estuviera vigilando. Sin nadie. Lo más grave es que Diana cuenta que algunos compañeros de Martín le informaron que el niño prefirió callar ante la fuerte agresión porque era objeto de amenazas de parte de los compañeros que lo agredían. Que al niño al siguiente día lo habían amenazado que para que no dijera nada de lo del golpe y que le habían metido la cabeza en el baño. Uno de los casos más recientes ocurrió hace poco en el colegio Misael Pastrana, ubicado en el sur de Bogotá. Mi mami estaba acá en la casa y me llama, me dice, Gerald, le pasó algo al niño, me llamaron que había tenido un accidente.
Geraldine Méndez habla de su hermano de 11 años, quien, según su denuncia, fue atacado el pasado 25 de abril. Lo que pasa es que un niño agredió a su hijo y está pues ahí en la ambulancia. Ese día, Geraldine y su mamá se imaginaron lo peor. Lo vi lleno de sangre, temblando, llorando, asustado, su respiración mal. Cualquier padre o familiar envía a su hijo a que aprenda valores y se forme académicamente. Pero lo que este menor vivió ese día fue todo lo contrario. Tengo miedo todavía de ir al colegio. Los padres del niño decidieron que él mismo le relatara a Séptimo Día el ataque que, según él, vivió de parte de un compañero de clase. Llegó un momento en que se puso bravo, él me mostró la navaja. El menor cuenta que se quedó frío al ver que el estudiante estaba armado dentro de la institución educativa. Yo salí corriendo y él siguió detrás mío. Según el relato del niño, se encontraba justo en este lugar cuando se dio cuenta de que su compañero tenía una navaja. En ese momento, según su relato, sale corriendo hacia ese lugar donde está ubicada la coordinación para avisar que su compañero estaba armado. Pero según él, no alcanzó a llegar. Me volvió con una grosería y él sacó la navaja y lo que hizo fue tirarla al pecho, pero me tocó colocar la mano. Cuenta que alcanzó a cubrirse el pecho con su brazo derecho, que fue el que recibió el puñal. Yo tenía la mano chorreada de sangre, me asusté y le dije a los profesores, me fueron a lavar y el niño salió corriendo. El menor de 11 años fue llevado al hospital donde le atendieron la herida. Yo llegué a la clínica y cuando entré a verlo pues fue terrible. Verlo ahí con su ropita llena de sangre hasta sus zapatos. Para la familia de este menor era inaudito que el niño hubiera sido atacado con un arma dentro de su propio colegio. Como si estuvieran en la calle. Un colegio es algo donde deben darle seguridad a los niños. El niño les contó que el estudiante que lo había agredido tenía 12 años y era de su mismo salón. Y les reveló un dato muy grave. El niño llevaba días atrás llevando la navaja. La profesora se la quitó un día y el lunes, que fue el día que fue agredido, él compró una por internet. A su agresor, según el menor, le habían decomisado un arma blanca el viernes 23 de abril y tan solo 2 días después, el lunes 25 de abril, ingresó otra arma al colegio con la que lo terminó atacando. Ellos tuvieron que haber hecho algo desde el principio para que no pasara algo más grave y no se tuviera que ir del colegio. En la vereda Mateguadua, ubicada a unos 15 minutos de Manizales, Jessica Orrego denuncia que su hijo de 11 años quedó en estas condiciones tras una agresión de sus compañeros de clase. Ahora desde que se levanta hasta que se acuesta a mí me toca hacerle todo. Para él ha sido muy difícil. Todo comenzó, según Jessica, en febrero de este año, cuando su hijo tuvo un inconveniente con unos compañeros de su colegio José Antonio Galán. Con 2 compañeros que le dañaron una cartilla de matemáticas. Me dijo, no, mamá, es que 2 compañeros se iban a copiar mi tarea porque yo terminé primero y me la dañaron, forcejeando entre ellos mismos a ver cuál se copiaba primero. Según Jessica, las directivas del colegio solo llamaron a los padres de los menores para que le repusieran la cartilla a su hijo. Pero días después, algo más grave ocurrió. Me llaman las directivas del colegio y me dicen que el niño en la sede de la granja sufrió una caída. Desesperada, Jessica se dirigió de inmediato al colegio. Llego y pues veo el niño. No se podía mover, se le veía este huesito zafado de la mano, llorando, diciéndome que tenía mucho sueño, que él no se quería morir. Aunque el profesor que estaba en el colegio, según Jessica, no le dio una explicación, los compañeros de su hijo sí le contaron que lo habían empujado desde un segundo piso. Justamente los 2 niños, ellos ya venían desde meses atrás de lo de la cartilla, molestándolo. El menor sufrió fracturas en ambos brazos y en la columna.
tuvo que ser sometido a varias cirugías. Estuvo inicialmente 5 días hospitalizado. Le dieron una incapacidad de 70 días. Con la autorización de sus padres, el menor nos contó lo que le ocurrió ese día. Yo estaba ahí parado cerquita de la baranda y entonces ellos estaban ahí atrás y pues yo solo sentí un empujón pues muy fuerte y ya quedé inconsciente. ¿Sabes quiénes te hicieron eso? Sí, señora. Los mismos niños que te molestaban. Sí, señora. ¿Qué piensas de lo que ellos hicieron, de lo que te hicieron? No, que está muy mal. Porque me tenían que joder. Para Jessica, su hijo estuvo en riesgo de morir por una grave caída debido a que el colegio no actuó a tiempo contra los estudiantes que, según ella, lo venían acosando. Si se hubieran tomado medidas drásticas al momento del inicio del problema, se hubiera evitado. Como menores que son, hubieran dicho, no puedo hacer esto porque tiene consecuencias, o sea, no se puede. Siempre sueña cosas horribles y los dibujos que hace son horribles. Para Eloína Arias es muy doloroso contar las consecuencias del ataque que habría sufrido su hijo de 10 años dentro del colegio Manuela Ayala de Gaitán, ubicado en el noroccidente de Bogotá. Él está tranquilo cuando yo me voy y él se desespera, entra en crisis. Todo comenzó a mediados de abril de este año, cuando su hijo, a quien identificaremos como Daniel, llegó del colegio y dijo sentirse enfermo. Me dijo, me duele la barriga. Se quedó acá en la casa. Ese día, Eloína salió de la casa, pero al regresar... Cuando llegué, no lo encontré. Cuando vi que no lo encontraba, llamé a la policía. Eran como las 9 de la noche y una señora me llamó y me dijo que habían encontrado a mi hijo dormido en una banca. Eloína cuenta que su hijo no le dio ninguna explicación de por qué se había ido de la casa, pero desde ese momento su comportamiento cambió radicalmente. Se empezó con la rebeldía, me gritaba, me decía todo que no, que estaba aburrido, ya no quería jugar con sus amigos, ya no quería nada. Así transcurrió un mes. Hasta que un día la llamaron del colegio para informarle que su hijo había hecho un dibujo algo inquietante. Una persona en 4 y otra sosteniéndole la cabeza y la otra con un pene afuera. Los psicólogos se alertaron y reportaron el caso ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Comenzaron a entrevistarlo y fue cuando él dijo la verdad de lo que le había pasado dentro de los baños del colegio. Se trataba de un presunto abuso sexual, una denuncia que el menor le quiso contar a séptimo día con la autorización de sus padres. Ese día era un descanso normal. Unos niños llegaron y me cogieron la mano, me obligaron con mucha fuerza. Cuando llegamos al baño, ellos se metieron con mucha fuerza. Eran 2 estudiantes de bachillerato de unos 13 y 14 años, según Daniel. Me empujó contra el lavamanos y ahí es cuando él salió y ¡fum! Él me sostuvo y él me bajó los pantalones. Y ahí es donde pasó todo. Abusaron sexualmente de él y lo esperaron en los pasillos. Y me amenazaron con una navaja y me dijeron que si hablaba me iban a asesinar. Sometido con armas blancas, el niño afirma que decidió callar. Yo ese día tenía miedo. Yo le dije, mami, me duele la panza demasiado porque ellos me dieron varios golpes y me maltrataron. El corazón de una madre no puede recibir mayor dolor. Ella no entendía cómo su hijo habría sido víctima de semejante agresión dentro de su propio colegio. Me sentía impotente, tenía mucha rabia. Y es que, según Eloína, había antecedentes con su hijo que el colegio ignoró. Siempre me decían que le tocaban las nalgas en el colegio. Eloína cuenta que le envió varias notas a la profesora de su hijo informando de los presuntos tocamientos. Me dijo que iba a hablar con los padres, pero nunca más supe nada. No se tomó ninguna medida.
Para Eloína, el colegio no actuó a tiempo frente a las alertas que según ella existían. Los colegios son muy permisivos en estos casos. Siempre esperan que pase algo para decir vamos a tomar las medidas necesarias. Eloína interpuso una denuncia por el delito de acceso carnal violento ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué le ha informado a usted del colegio? ¿Ya se identificó quiénes habrían sido los menores que abusaron de su hijo? De parte del colegio yo no he tenido ninguna respuesta. Solamente dicen que lo sienten, que van a implementar seguridad, pero para mí no es suficiente.